Buenas tardes a todos. Les agradezco la oportunidad de poder compartir un poco del tema que se me ha asignado. Bien, cuando nosotros hablamos de diagnóstico de tuberculosis a nivel de laboratorio, se hacen varios enfoques. La baciloscopía, que es el clásico enfoque diagnóstico que se utilizó por muchos años, presenta una sensibilidad de alrededor del 60%. Cuando se toman las muestras seriadas, esta puede mejorar hasta un 10% con la segunda muestra y hasta un 2% si se incorpora la segunda muestra. Sin embargo, sí tiene las limitaciones en muestras extrapulmonares donde la carga bacilar es baja. En pediatría es bastante dificultoso obtener la muestra de esputos, así que allí tiene también serias limitantes. Igual pacientes paucivacilares. Tiene una limitada sensibilidad, merma mucho allí la sensibilidad. El cultivo es considerado el patrón de referencia para el diagnóstico, una detección muy buena, prácticamente de 1 a 10 unidades formadoras de colonia, y se realiza pues en medios sólidos o medios líquidos. Probablemente la desventaja más seria que tiene es lo demorado, a pesar de la incorporación de los medios líquidos, los equipos automatizados, no es antes de 14, 15, 20 días que se pueden tener colonias para poder realizar algún tipo de análisis, de identificación o de sensibilidad. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí, estas dos técnicas son clásicas en el diagnóstico de la tuberculosis, pero presentan pues las limitantes. El cultivo sí mantiene una alta sensibilidad. De hecho, más adelante les voy a mencionar que incluso para algunas muestras en la experiencia del hospital ha sido mucho más efectivo el cultivo que incluso alguna técnica molecular, porque eso está muy condicionado por la carga bacilar. En el tema específico de las pruebas moleculares, ellas están basadas en un método de amplificación de ácidos nucleicos, emergen como una alternativa en el diagnóstico no solamente de tuberculosis, sino de muchas enfermedades infecciosas. Dentro de esas pruebas, pues las que más se utilizan, la PCR, en cualquiera de sus modalidades, anidada, tiempo real, las pruebas de hibridación, las pruebas de secuenciación. Es muy diversa la sensibilidad atribuible a estas pruebas. Eso va a estar muy condicionado por la naturaleza de la muestra, la calidad de la muestra, pero pueden oscilar entre el 83 hasta el 87.2 en algunos análisis que se han hecho de bastante seguimiento. Sin embargo, disminuye cuando la baciloscopía es negativa y oscila entre 62 y 72.8%. También cuando es sobre muestras extrapulmonares, esa sensibilidad se ve considerablemente disminuida. Dentro de las muchas técnicas moleculares que pueden haber en el mercado, hay dos que fueron que nosotros en el hospital hemos tenido experiencia trabajando, la de GenExpert y las pruebas de las tiras de identificación con técnica de hibridación de Hain. Vamos primero a hablar del GenExpert. El GenExpert es un equipo, una PCR automatizada en tiempo real, es decir, realiza la amplificación y la detección al mismo tiempo. Utiliza esta plataforma de la empresa Cepheid y detecta en un solo paso el complejo Mycobacterium tuberculosis. Y a su vez puede determinar en esa misma corrida, por decirlo de esa forma, o simultáneamente, la sensibilidad o resistencia a rifampicina en un tiempo promedio para el cartucho clásico de ellos de 2 horas con una mínima intervención de operarios. De hecho, es una de las tecnologías que más recomienda la OMS en este sentido. A diferencia de las pruebas convencionales, esta amplificación de ácidos nucleicos se realiza en condiciones bien cerradas, la bioseguridad es muy buena, la exposición del operario es bien reducida, por lo cual se puede tener en laboratorios no necesariamente de complejo 3 o que tengan las 3 separaciones, se pueden tener en laboratorios para nuestras instalaciones. La experiencia con nosotros
en el GenExpert ha sido pues bastante positiva. Nosotros lo utilizamos desde el 2016 en el hospital se está utilizando. Se utiliza tanto en muestras respiratorias, hemos hecho algunos ensayos con muestras no respiratorias como líquido cefalorraquídeo, ganglios, donde pues hemos detectado casos, pero allí sí hacemos la observación, tal cual señala la literatura, que no son procedimientos necesariamente todavía avalados por el fabricante, pero en el ejercicio hemos obtenido algunos resultados positivos. Es el principal mecanismo, detecta el de la resistencia a rifampicina, es la mutación de 5 genes que codifican dianas para la unión de los fármacos antituberculosis o de enzimas activadoras, particularmente en aquellos medicamentos que se administran como prodrogas. Principalmente esas mutaciones se presentan en polimorfismo de nucleótidos, de inserciones o de deleciones. El medicamento más frecuentemente afectado por mutaciones es la rifampicina, la cual el fármaco se une a la subunidad beta de la ARN polimerasa inhibiendo la elongación del ARN mensajero y bloqueando entonces la síntesis de las proteínas de la micobacteria. La resistencia a rifampicina está mediada por mutaciones que están agrupadas en los codones 507 al 533 del gen que codifica la subunidad beta de la ARN polimerasa, es decir, el gen RPO. Concretamente, las mutaciones más afectadas son la serina 531, leucina, IS y el aspartato en la posición 516. Entonces, lo que el ESPER hace es detecta a través de sondas marcadas específicamente para ellos la presencia de esa mutación y lo expresa en una curva donde identifica si la micobacteria está presente, dándola como positiva, a la vez indicando si tiene o no alguna de las mutaciones. No cubre todas las mutaciones, sin embargo, estas 5 mutaciones, basado en la literatura, representan prácticamente el 95% de las que se describen para rifampicina en Mycobacterium tuberculosis. El mismo modelo, la forma, el esquema de trabajo es sumamente sencillo. Se requiere una muestra, preferiblemente la cabina de bioseguridad, que de hecho se utiliza. Hay un agente mucolítico, el cartucho, se realiza un proceso de decontaminación aquí previo más bien de licuefacción de la muestra, se agrega al cartucho, se procede a colocar en el termociclador y luego se realiza la lectura. Este proceso dura aproximadamente 2 horas en el clásico cartucho que ellos utilizaban para esto, que es el Expert MTB RIF. Ellos introdujeron hace un par de años, por lo menos en el hospital nosotros estamos por usarlo, no lo hemos utilizado todavía, se incorpora este año, el Expert MTB RIF Ultra, que tiene una posibilidad no solamente también de detectar las regiones del gen RPOB, sino agrega unas secuencias IS 1100, plan 1081, que aumentan aún la probabilidad de detección de la resistencia a rifampicina. Pasa a ser una PCR anidada y se reduce en un promedio de 65 minutos el tiempo de respuesta para la prueba. Da unas categorías alto, medio, bajo o muy bajo. En el caso del ultra, pues sí ya incorpora las mismas categorías y algunos elementos trazas. En la revisión literaria que hice para ver cómo es el comportamiento de este cartucho, pues está todavía siendo evaluado. Aparentemente las primeras impresiones son muy positivas, sobre todo en términos de la detección más temprana en poblaciones paucibacilares. La otra prueba que nosotros realizábamos, realmente por tema de pandemia, sí la tuvimos que suspender, es la prueba se llaman en términos generales Line-Prof-AC, o son sistemas de amplificación de ácidos nucleicos e hibridación basado en sondas. Es una técnica que usa hibridación reversa. Es 2 casas o 2 líneas son recomendadas por la OMS. La que nosotros tuvimos experiencia trabajando fue con la Genotype MT-DR+, de la marca Hain alemana.
Básicamente son pruebas moleculares que utilizan tiras reactivas de nitrocelulosa, las cuales contienen regiones moleculares parciales o sonda de los genes de resistencia en estudios. En ellas se realiza una PCR, una extracción del ADN de muestras para la amplificación por múltiples puntos final, seguido de una hibridación reversa del ADN amplificado de las ondas y se une entonces a tiras de nitrocelulosa. Luego se da un proceso de revelado y finalmente la evaluación o la lectura de las tiras, que realmente es una de las etapas más críticas y que sí requiere algún grado de experticia por parte del personal que lo realiza. Se basa pues en la amplificación del ADN por medio de PCR, en una hibridación reversa, lo que permite generar diversos productos de amplificación, sondas para detectar el complejo Mycobacterium tuberculosis. De hecho, Hain tiene dos presentaciones para resistencia en primera línea, en segunda línea, y también tiene una que se llama Hain CM, que es para identificar algunas especies diferentes al complejo Mycobacterium. Básicamente tiene 21 sondas distribuidas en la siguiente forma: 8 para secuencias naturales del gen RPO entre los codones 505 y 533, 4 para mutaciones del gen RPO, una secuencia natural para el codón 315 del gen CATG y 2 mutadas, 2 sondas naturales de las posiciones menos 15 y menos 16 del promotor INA y 4 mutaciones de este promotor, menos 15, menos 16 y 2 en la posición menos 8. Inicialmente el kit fue diseñado para utilizarse en aislamientos de cultivos, que ha sido la experiencia de nosotros. Ellos lanzaron una segunda versión donde la recomiendan incluso para muestras. Nosotros sí no tenemos experiencia en trabajar Hain en muestras, lo hemos hecho exclusivamente ya de cultivos. Entonces allí hay una diferencia con GenExpert. GenExpert sí lo hemos trabajado de muestras, se trabaja de hecho de esputo, muestras a veces algunas no extrapulmonares, pero Hain sí es exclusivamente de las botellas que se utilizan en el cultivo. Esa pues es otra diferencia. El proceso, bueno, aquí ustedes lo ven, bastante resumido. Se puede oscilar entre 6 a 8 horas entre la decontaminación, la extracción, la amplificación, la hibridación, la interpretación de los resultados. Sí es recomendable para realizarlo basado en nuestra experiencia tener las 3 clásicas separaciones que se tienen en los laboratorios de biología molecular: el área de extracción, el área donde se prepara de preparación y finalmente el área donde se va a desarrollar la prueba como tal. Nosotros ya les dije, temas de espacio físico y de personal. Por pandemia tuvimos que suspender específicamente trabajar las muestras con Hain. Sí mantuvimos GenExpert. Estamos pensando en algún punto de este año ver si podemos retomar el tema del genotype, porque realmente sí es una técnica que aporta información valiosa sobre los cultivos. Estas técnicas, a manera pues ya de ir terminando, una forma de decirles que estas técnicas sí aportan, son útiles y ayudan mucho en la orientación clínica. También hay que tomar en cuenta que esas pruebas están muy sujetas a las cargas bacilíferas que tienen las muestras. Por ejemplo, GenExpert en la versión clásica más o menos necesitaba 125, 135 bacilos por mililitro para tener una prueba positiva, versus el cultivo que tiene de 10, una sensibilidad muy baja. Por eso es que en algunos casos, sobre todo en muestras extrapulmonares, a veces GenExpert nos ha dado negativo y hemos tenido cultivos positivos por la carga bacilífera, que en ese caso es pues mucho más baja y el cultivo es más sensible. Básicamente en esta prueba, ustedes lo que uno observa son unas rayitas por coloración y dependiendo de la ausencia de las mismas, en el caso de las mutaciones, se da como la presencia de la misma o no. Recuerden que detecta la resistencia a rifampicina en el gen RPOB, para isoniazida en CATG y en INA. En la literatura es muy variante la sensibilidad y la especificidad de la técnica de Hain. Para rifampicina oscila entre 95 a 99% en un estudio
de Martínez, él hizo una revisión al respecto, especificidad también del 97 al 100%. En tanto que para la isoniazida, si la sensibilidad puede bajar de 82 a 93, 95 a 100, eso entonces nos está indicando, en el caso particular de la isoniazida, que hay un 25 a 30% que no está siendo detectado por la presencia de los genes diferentes. Muchas gracias.